El que está confundiendo precisamente las cuestiones que señala de seguridad interior con seguridad pública es precisamente esta ley. Y no es que esté hablando de retórica. El artículo 7º dice cuáles son las amenazas de seguridad interior, que obviamente las va a atender el ejército que ustedes están queriendo echar a la calle. ¿Cuáles son esas amenazas? Pues cualquier acto, dice la fracción tercera, sí, que ponga en peligro la seguridad pública. Así de simple, o sea, no mintamos. Esta ley es permisiva y está siendo retrógrada y está únicamente justificando mandar el ejército a la calle con todo lo que pudiera hacer. Además, parte de una lógica totalmente equivocada. Sí. Si no lo creen, ahí está, fracción tercera del artículo 7º de esta ley, de la de Camacho. Y todavía más, no solamente se detiene ahí, sino que deja abierto totalmente a cualquier acción. Pero como les decía, la lógica que están utilizando es totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es, el ejército está ilegalmente en las calles y ha cometido actos violatorios. Entonces, estamos legislando no para corregir eso, sino para decirle, bueno, ahora te lo vamos a avalar con una ley. Es decir, síguelo haciendo, ahora va a ser legal. Va a ser legal el fusilamiento, va a ser legal el tiro de gracia y va a ser legal las violaciones a los derechos humanos, porque así de permisiva está esta ley. No mintamos a la población. No es cierto. Bueno, entonces va. Respetemos el tiempo del orador. Bueno, por favor. Entonces digamos, ¿qué otra cosa hizo el ejército en Tlatlaya? ¿Qué otra cosa hizo el ejército en todos estos eventos que la sociedad civil nos ha reclamado y las comisiones de derechos humanos nos han reclamado? ¿Qué ha hecho el ejército? Precisamente eso. Pero yo no quisiera decir que porque el ejército es el culpable original de eso. No. ¿Quién lo mandó a la calle a hacer acciones de seguridad pública? Ese es el problema con esta ley, que ahora lo pretende justificarlo. Y como les dije, en esa no se acotan. Miren, dice que las acciones de seguridad interior, uno las realiza el ejército. Después, con eso dice, bueno, tendrá que hacer las acciones de orden interno. Pero ahí, en esas acciones de orden interno, dice las que sean necesarias. Sí, las que sean necesarias. Así de simple. Entonces, obviamente, el ejército que no es para seguridad pública, pues va a hacer lo que está entrenado a hacer. Y como les decía, partimos también de una lógica equivocada porque no estamos haciendo caso, ¿sí?, de las cuentas que nos otorga esta actividad del ejército en las calles. A tantos años, lo que hemos visto es que se ha incrementado los números de letalidad, si se ha incrementado los asesinatos y las violaciones a derechos humanos, ahí donde ha estado el ejército. Ahí donde está estado el ejército es precisamente que se están dando estos casos y nosotros no lo estamos haciendo. Por eso, aunque pareció exagerado lo que dije, ¿sí?, es lo que finalmente está permitiendo esta ley. Pero lo más lamentable es que quienes aprueban esto, después se echan para atrás, después no quieren ver y después quieren decir, vamos a ver ahora qué hacemos para tratar de borrar eso que mal hicimos. Yo lo quiero advertir aquí, en esta comisión, aunque solamente tenga derecho a voz, sí, porque después se echan para atrás, después dicen, no era así. Lo que se está permitiendo es un estado de violación de derechos del Estado de Derecho con esta ley. Es totalmente retrógrada. Ayer tuvimos un foro donde hubo aquí, sí, comisionados de derechos humanos, de integrantes de varias comisiones de derechos humanos, y estaban en el reclamo. El ejército ha dejado malas cuentas en las calles y no se trata de decir, ¿saben qué?, a partir de mañana se retiran, pero nosotros tenemos que ir pensando en cómo gradualmente los retiramos, y esta ley no lo hace, aunque lo digan. Esta ley hace lo contrario exactamente.
Y yo quería advertir, no dejar pasar esto, advertirlo, tendremos nuestra oportunidad. Sé que aunque ustedes dicen que son muy demócratas, pues van a aplicar la aplanadora, pero vamos a tener nuestra oportunidad en tribuna. Muchas gracias. Muy bien.